Génesis capítulo 3 en nuestras Biblias. ¿Cuántos tienen calor? Todo está en su mente, hermano, todo está en su mente. Es riquísimo el calor, ¿no es cierto? Hay que aprovechar el calorcito rico. A Hugo no le gusta. Bueno, quiero que pongamos atención. Yo sé que cuando uno no está en una condición adecuada, ¿verdad? Cuesta asimilar y cuesta aprender. Pero me gustaría que el tema de esta noche, pues le prestemos un poquito extra de atención y podamos aprender algo que nos ayude o que valga la pena de acuerdo a la Biblia. Yo he titulado al estudio de esta tarde, hojas de higuera o túnicas de pieles. Es el mensaje. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de nuestros padres, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ponga atención a lo que hicieron ellos. Ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es muy probable que esas hojas de higuera hayan sido unas hojas inmensas, ¿verdad? Y las cosieron pues para que ellos no les fuera a picar y toda la cosa. Y eso fue lo que hicieron ellos. Entonces ellos cosieron hojas de higuera. Pero en el versículo 21 del mismo capítulo 3 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, que Dios bendiga esta lectura. Por eso quiero que tenga en mente usted las dos cosas: hojas de higuera o túnicas de pieles. En esta porción de la escritura es riquísima. Es riquísima, es llena de mucha enseñanza y pudiéramos pasar mucho tiempo en los primeros capítulos de Génesis aprendiendo muchas cosas. Pero sabemos básicamente lo que pasó, la creación y cómo fueron las cosas. Inmediatamente después de que Eva había pecado, en el capítulo 3, versículo 12, tenemos ahí la actitud de los dos personajes. Dice en el versículo 12: y el hombre respondió, Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio. El versículo anterior que dice, corazón, mira, dice: oí tu voz en el huerto. Okay, Dios está preguntándole qué pasó, qué han hecho. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y luego Adán respondió y dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Esa fue la respuesta de Adán. Y yo comí, dice Adán. Y luego el Señor vuelve la pregunta a la mujer, a Eva, y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó y dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces, esto me enseña dos cosas en la vida de los únicos dos seres vivientes al inicio de la creación. En primer lugar, en el caso de Adán, no puedo decir que estaba rodeado de gente porque solo su mujer estaba con él, ¿no es cierto? Pero sí nos enseña algo: que personas queridas, que personas cercanas nos pueden incitar a cometer errores. Personas queridas, personas cercanas nos pueden incitar a cometer errores. Los hombres somos seres de ideas, somos seres de emociones. Y muchas veces una de las cosas más complicadas que existen y que habla de una inmadurez en el ser humano es aprender en la vida a que todos podemos diferir en nuestra manera de pensar. Pero el hecho de que podamos diferir en nuestra manera de pensar no significa que tengamos que ser enemigos. Yo esta mañana que vine acá, yo vine saludando allá en el parqueo a todos los que le van al Real Madrid, ¿me entienden? Yo les dije: señores, les dije yo,
Arriba el Barça, le dije. Yo no me voy a enojar con ellos porque ellos le van a un equipo y yo le voy a otro. Si a mi querido Cristian le gusta un color y a mí me gusta otro, no hay razón por qué tengamos que ser enemigos. Esa es madurez. Aprender a diferir, aún dentro del matrimonio. Esa es la madurez. ¿A usted le gustan los frijoles? Pues coma frijoles. A su cónyuge no le gusta, no lo friegue, hombre. No se los quiera meter a la fuerza. Aprendamos a diferir y vivir juntos. Together, a la par, como decía mi amigo. La vida es así. Pero cuando yo quiero que la otra persona piense como yo pienso, que la otra persona haga las cosas como yo las hago, que la otra persona crea lo que yo creo, ahí sí tenemos un problema bien serio. Yo no sé qué fue lo que pasó entre Adán y Eva, pero una cosa sí entiendo, que personas cercanas y queridas nos pueden incitar a cometer errores de los cuales podemos pagar el precio el resto de nuestra vida. Es así. Ahora, ponga atención a esto, porque esto es lo delicado del asunto. ¿Quiere decir que Eva no quería a Adán? No, claro que lo amaba, si era su marido. Pero hay algo dentro de nosotros mismos que nos hace llevarnos de encuentro a otras personas. Y ese fue el caso de Adán. Personas que nos rodean nos pueden incitar a cometer errores. Eva, ¿qué es lo que has hecho?, le dijo Dios. Y la mujer dijo: la culebra, la serpiente. Dos cosas: me engañó y comí. Entonces con Eva aprendemos que somos seres vulnerables y que estamos expuestos a la maldad. Somos vulnerables. Aquí, hermanos, perfectos solo Dios. El único campeón de todo esto, Dios nada más. Nosotros somos seres vulnerables. Si no es una cosa, puede ser otra. Si no es una mentira, puede ser lo que se le ocurra. Pero somos seres vulnerables y estamos expuestos. Expuestos al engaño. Porque Satanás, el diablo, es el enemigo de la iglesia y él es el padre de la mentira. Y estamos expuestos. Nadie puede decir yo no. Pedro lo dijo y mira cómo terminó. Yo te seguiré a la cárcel, te seguiré a la muerte. Mire cómo terminó, negándolo. Es decir, estamos expuestos a que la gente nos engañe. Estamos expuestos a que la gente nos mienta. Estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Son las cosas que nos enseñan. Ahora, con el pecado de Adán y Eva, en el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos y amados hermanos? Que antes de que Eva tomara del fruto tenían los ojos cerrados. ¿Qué dice ese versículo? Fueron abiertos los ojos y conocieron. ¿Quiere decir entonces que antes de pecar los tenían cerrados y no conocían nada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe qué pasó con el pecado de Adán y Eva? Se activó la conciencia. Porque antes de eso Adán y Eva andaban en pelota, mijo. Andaban dando vueltas por el huerto. A ellos no les importaba que Dios los estuviera viendo. Es como aquel niño, como aquel bebecito, ¿verdad? Que todavía no tiene conciencia de sí mismo. Y camina chulón para un lado, desnudo para un lado y para el otro en la casa, y anda dando vueltas. A él no le importa. A nosotros, vaya niño, cúbrase, ¿verdad? Pues nosotros, la conciencia nuestra, ¿verdad? No vaya a ser que se malacostumbre este cuate ya viejo, ande así también. Pero no tienen conciencia. Y eso es lo que pasaba con Adán. No había conciencia de la situación. Solamente conocían una parte, era el bien nada más. El mal no lo conocían. Fueron abiertos sus ojos para el mal. El bien sí lo conocían a Dios.
Se activó la conciencia. La conciencia es la parte de la mente. Es esa habilidad de pensamiento racional que nos hace reconocer el sistema de valores, lo que es bueno y lo que es malo. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que andaban caminando por el huerto para un lado para el otro? De repente pecan y se esconden porque se activa la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hicimos está, y por la primera vez en la santa historia surge la primera palabra que nadie sabía qué significaba. Mira, lo que hemos hecho no está bien, pero no sabemos cómo se llama hacer lo contrario de lo que no está bien, porque no existía nada malo. Pero una cosa sí sabemos, nos sentimos raros y por eso nos metimos debajo de las matas, nos escondimos detrás de los árboles, porque se activó la conciencia. Se activa la conciencia y viene la vergüenza. La vergüenza del ser humano surge como producto de la conciencia, precisamente. Es por eso que a lo mejor no todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y tal vez los más jóvenes, tal vez no. Pero la mayoría de nosotros, los adultos, hay ciertas cosas en la vida que nos avergüenzan. Hay ciertas cosas en la vida que nos da pena. Cosas que hemos hecho, cosas que hemos pensado. Y esa conciencia que se activó en el huerto del Edén creó vergüenza. Tengo pena. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Aquí estamos detrás de un palo, detrás de un árbol. ¿Y por qué? Es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Y dice Dios, pero se han estado desde lo que yo los hice. ¿Quién les dijo que ustedes estaban desnudos? La vergüenza. Esa vergüenza surgió a partir del pecado. Esa vergüenza surgió a partir de que Eva tomara del fruto. La otra cosa que se activó con el pecado fue la culpa. Todas estas cosas no existían, hermano. La culpa que sentimos de haber hecho algo equivocado. Esa culpabilidad que no deja tranquila a muchas personas. A pesar de que le piden perdón a Dios y le piden perdón a Dios y Señor, yo te pido perdón y Señor, yo te pido perdón. Yo me acuerdo que una vez hace muchos años había una persona que a la hora de orar decía, Señor, te pido por mi pecado, y Señor, te pido por mi pecado, y Señor, te pido por mi pecado. Y una vez, a la vuelta de un tiempo, se vino a destapar cuál era el pecado de la persona. Y le pide perdón al Señor, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su esposa, le pidió perdón a su familia, resolvió todas las cosas, pasó todo, y después de eso seguía orando, Señor, te pido perdón por mi pecado. Y yo le dije, hermano, ¿y ahora de qué? No, dice, pues es que aunque yo sé que el Señor me perdonó, pero todavía siento la culpa. Esa culpa surgió después del huerto del Edén. Ahora, aquellos que tienen la conciencia entenebrecida, entonces son especialistas en no hacerse cargo de la culpa. Y usted conoce gente así, y eso desde muy temprana edad se aprende. Los niños, por ejemplo, siempre están culpando a otros niños de lo que a ellos les corresponde. Hay mucha gente por acá, culpa al gobierno, culpa a instituciones, culpa a fulano de tal, mengano de tal, por tu culpa. Y ese tu culpa surgió a partir de la caída del huerto del Edén. Los matrimonios que yo he atendido en consejería saben que una de las primeras cosas que yo anulo a la hora de venir a consejería es la culpa. Porque jamás se ha resuelto nunca ningún problema matrimonial echándose la culpa el uno al otro. Nunca, fíjese. Al contrario, crea una efervescencia emocional. Ah, quiere decir que yo soy el culpable. ¿Y tú qué? Y ahí sigue el relajo, ¿verdad? Pues esa culpa surgió en ese momento. Y luego también el miedo. Ahora, quiero que piensen esto que le voy a decir por un instante. Porque el mensaje se llama hojas de higuera o túnicas de pieles. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que tenían vergüenza,
Y se dieron cuenta que se sentían culpables. Y se dieron cuenta que tenían miedo. ¿Y dónde están? Estamos escondidos porque tenemos miedo. ¿Sabe qué hicieron? Decidieron resolver el problema ellos mismos. Entonces viene, me imagino, perdón, ¿verdad? Pero yo creo que fue Evita, que cuando se vieron desnudos y chulones, ha de haber dicho a Evita: Adán, yo sé lo que podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Mira, yo he visto unas hojas de este vuelo. Entonces las voy a meter en agua hirviendo para quitarle toda esa cosa, para que no le pique a uno nada. Y después de eso, esas hojas no nos van a alcanzar para taparnos. No, las vamos a coser, las vamos a poner juntas. Mira, vamos a hacer algo. Y así como que somos Tarzán. Ellos resolvieron su problema. ¿Con qué lo resolvieron? Con hojas de higuera. Y yo me imagino al Dios de los cielos viéndolos. ¿Y estos qué? ¿Van a hacer sopa de chipilín estos que están cociendo? ¿Qué están haciendo esto? Es que querían tapar su pecado. Querían resolver su propio problema. Aquello que les ocasionaba vergüenza, aquello que les ocasionaba culpabilidad, aquello que les ocasionaba miedo. No se preocupe, Señor, usted quédese tranquilo, no se ponga nervioso. Nosotros vamos a resolver aquí. Y yo me imagino al rato, Adán y Eva ya salieron del huerto con las grandes hojas, una adelante y una atrás. Y la Eva quizás se puso dos aquí arriba, qué sé yo. Las cosas que ya salieron a caminar en el huerto con las hojas. Mira nuestros nuevos trajes de baño, ¿verdad? Aquí andamos. Y Dios los ha de haber visto desde el cielo, dice. O sea que ustedes pecan contra mí. Pecan contra mi santidad. Pecan contra mi misericordia. Esa es la manera como ustedes me agradecen a mí todo lo que yo he hecho, y ustedes creen que con coser hojas de higuera van a resolver su problema. Están bien equivocados. Porque la próxima semana vamos a ver que Dios, que es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 3 dice: conocieron que estaban desnudos y fueron entonces y cosieron hojas de higuera. ¿Y qué se hicieron? Delantales, pues, ¿verdad? Aprons, para que no se viera su desnudez. Y dijeron: ahora sí, ya vamos de regreso para el huerto. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. El asunto es que en el versículo 21, ahí interviene Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios les dijo: quítense esas hojas. Y Dios hizo al hombre y a su mujer, no Eva, no Adán, Dios le hizo túnicas de pieles. ¿Pieles de qué, iglesia? De algún animal. ¿Ok? De algún animal. Dice la escritura: y los vistió. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta que quiero contestar en los próximos minutos que nos quedan, y quiero que nos quede claro a todos, después de ahora no quiero que usted diga: la verdad que no lo entiendo bien. Quiero que lo entienda bien, por favor. La pregunta que quiero contestar es esta, simple y sencillamente: ¿por qué es necesario derramar sangre para el perdón de los pecados? Esa es la pregunta que quiero que contestemos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario derramar sangre para perdón de los pecados? Notemos lo que hemos visto. Ellos cosieron hojas de higuera. Dios mató a un animal. Dios derramó la sangre de un animal para cubrir el pecado de ellos. Ellos cubrieron su pecado, cubrieron su vergüenza, cubrieron su culpabilidad y sus temores con hojas de higuera. Dios mató a un animal. ¿Por qué es necesario? ¿Sabe usted? Las primeras personas que deberían haber muerto físicamente, ¿sabe quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Sabe usted cómo se llama la mujer
que ayudó a Eva en su parto? Dolores, porque Dios le dijo: con dolores darás a luz. No había otra mujer, ¿ok? No voy a estar pensando que fue un animal. Es decir, un sustituto para redimir a un pecador. Entonces, había algo que Adán y Eva no sabían. Y quiero que veamos esta ley. Recuerden la pregunta: ¿por qué es necesario derramar sangre para el perdón de los pecados? Miren ustedes esta ley en dos textos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, que prácticamente dicen lo mismo. El primero, Ezequiel 18:4. Miren lo que dice Dios: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, también el alma de los hijos es mía. Y aquí está la ley divina: el alma que pecare, ¿qué va a pasar con esa alma? El alma que pecare, ¿qué? Muere. Entonces, ¿qué es lo que le correspondía a Adán y Eva después de haber pecado? La muerte. Eso dice la Escritura, eso le correspondía. Ahora, ese es el versículo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el versículo del Nuevo? Esto se lo conoce usted muy, muy bien. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mis queridos y amados hermanos, no me venga usted con la historia que es suficiente con coser hojas de higuera para cubrir nuestras faltas. No existe nada que el hombre pueda hacer para cubrir las faltas que hemos hecho delante de un Dios santo. Nada que podamos hacer. Tiene que haber derramamiento de sangre. Ahora, quiero que entienda esto, por favor. Muchas veces, y esto es bien importante, por favor, pónganme un poquito de atención. Nosotros nos clavamos con el derramar sangre. Pero déjame decir una cosa: verdaderamente no solamente implica derramar sangre. Ese no es el punto. Porque si con derramar sangre se limpian los pecados de todo el mundo, hermano, hubiera sido suficiente con que Jesucristo viniera a este mundo y le dijera: hey, mire, córtenme una vena, por favor, ¿verdad? Voy a derramar un poco de sangre aquí. Vaya, ya derramé sangre por los pecados del mundo. Aquí no ha pasado nada, ya me voy, nos vemos. Pero ese no es el punto. El derramamiento de sangre tiene que ver con dos cosas: sacrificio y muerte. Sacrificio y muerte. Adán y Eva pecaron. Hojas de higuera no son suficientes. Es necesario un sacrificio y una muerte. Es por eso que Dios sacrificó a un animal, mató a un animal para poder cubrir la desnudez, el pecado de Adán y Eva. Ahora, quiero hacer una pregunta antes de continuar, para los que están despiertos. Solamente quiero que levante la mano, nada más, a la pregunta que voy a hacer. ¿Ok? ¿Cuántos están despiertos? No, la pregunta que voy a hacer es esta: ¿cuántos entienden? No que si ya la han oído la palabra, no, ¿cuántos entienden? Es decir, que pudieran explicar la palabra que voy a mencionar. Quiero que piense por un instante, por favor. Le voy a decir una palabra de la Biblia y quiero que usted levante la mano si la entiende y la pudiera explicar. ¿Ok? A lo mejor nos ayuda su explicación. La palabra expiación. Fíjate, la palabra expiación. ¿Cuántos la entienden y pudieran explicar el significado de la palabra expiación? Levanten la mano. Quiero contar. A mi derecha, nadie. Aquí en el centro, 1, 2. Se despertó Robert. 3 personas. Ay, papaito, si tenía la cabeza puesta en la rodilla, fíjese. Hay 2 personas acá. Y de este lado de mi izquierda, 1 persona nada más. ¿Se da cuenta? Ahora,
Esto es y tú levantaste la mano. Sí. Pues cómo no, papadito. Fíjate, esto no lo voy a regañar. No lo voy a regañar. Pero shame on you. Digo, porque la palabra expiación, mis amados hermanos, mira, aparece 154 veces en el Antiguo Testamento. Quiere decir, si es que usted ha leído la Biblia, la leyó y la pasó como que estaba leyendo la prensa gráfica, pues, sin entender qué es lo que la palabra significa. Fíjate, solamente, ¿estás despierta, mija? Poneme Números 7, por favor. Quiero que ponga atención a la palabra expiación. Mira en Números capítulo 7, versículo 16. Ponga atención, iglesia, no se me duerma. Mire, macho cabrío, ¿para qué? Quiero que usted repita la palabra, por favor. Macho cabrío para 7:22. Un macho cabrío para 28, versículo 28. Un macho cabrío para qué? Versículo 40. Lo mismo, un macho cabrío para expiación. Y se me pasó el versículo 34 también, que dice lo mismo, un macho cabrío para expiación. Y el 46 dice lo mismo, y el 52 dice lo mismo, y el 58 dice lo mismo, y el 64 dice lo mismo, y el 76 dice lo mismo, y el 82 dice lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces aparece la palabra expiación en un solo capítulo en el Antiguo Testamento. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, quiere decir que leyó la palabra. ¿Cuántas veces la ha leído? ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿No sabe? Y no se dignó a buscarla siquiera el significado. Porque, mi hermano, esa palabra es importante saberla, porque si no sabemos el significado de la palabra expiación, no podemos entender por qué se tiene que derramar la sangre y el sacrificio y la muerte de un animal, y que las hojas de higuera no sirven más que para envolver tamales. ¿Se pueden envolver tamales con hojas de higuera? ¿Cómo le llaman a los tamales en Nicaragua? Nacatamales, rico, ¿verdad? A ver, estoy pidiendo a ver cuándo me hacen, pero bueno, nacatamales, eso es. Bao, otra comida rica, ¿verdad? También estoy pidiendo. Pero ustedes ya me dijeron que no son cocineros, ¿verdad? Se saben comer la comidita, pero cocinarla no. Eso me dijeron ellos a mí. Bueno, en inglés, atonement. Para aquellos, ¿verdad? Que no, que a mí explíqueme en inglés, por favor. Bueno, atonement. Esa palabra la va a encontrar usted. Bueno, y dependiendo de la versión, va a encontrar esa palabra atonement. Esa palabra, yo creo que no hay una predicación que usted escuche en inglés que no escuche atonement, ¿verdad? Que significa precisamente lo mismo, significa expiación. Kafar, la raíz significa, escuche, cubrir. La raíz de la palabra expiación es cubrir. Entonces, dice Dan y Eva, nosotros nos cocinamos, nos cosemos, nos arreglamos unas hojas de higuera y cubrimos. ¿Cubrieron? Sí cubrieron, pero no a la manera de Dios. Y Dios dice, ahora yo los voy a cubrir, pero los voy a cubrir con sacrificio y muerte. Con sacrificio y muerte. Ahora, quiero que ponga atención a esto. La expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca satisfacer la justicia de Dios. Ponga atención. Expiación es el acto mediante el cual, por un sacrificio, se busca satisfacer la justicia de Dios. Piense por un segundito. Es el acto
mediante el cual se busca satisfacer por medio de un sacrificio la justicia de Dios. Entonces piense, pueblo de Israel, he pecado. Cuando uno peca, lo que ha hecho es que ha quebrantado la ley divina. Hemos pecado contra Dios y Dios es un Dios justo. Él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo hago si yo soy culpable? Pues entonces el pueblo venía, ofrecía un macho cabrío, ofrecía un cordero, y por medio de un sacrificio buscaban satisfacer la justicia divina. Por eso es la expiación. Eso significa traer un animalito para que lo sacrifiquen, para que por medio de ese sacrificio de ese animal y la muerte de ese animal, buscar satisfacer la justicia de Dios. Ahora resulta que nosotros somos unos grandes pecadores. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ahora el Señor nos introdujo a un nuevo pacto, lo vimos hace un instante, con la sangre de Cristo Jesús. Y aquí viene el asunto. Ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, usted y yo hemos pecado. Entonces venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿qué puedo yo hacer para poder satisfacer tu justicia? Porque yo he pecado. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, entonces estamos fritos, pues. Estamos fritos. Estamos muertos, ya estuvo, ya se acabó el asunto. Entonces dice Dios: solamente hay una manera. Hay una manera de ser salvo. ¿Y cuál es esa manera, Señor? Por la fe. Por la fe. ¿La fe en qué? La fe en el sacrificio y muerte de mi Hijo. Ahí es donde toma. Entonces quiero que escuche esto. La muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, es la única manera de satisfacer la justicia de Dios. No hay otra. La muerte de Cristo en la cruz. Entonces, si usted dice: yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, Dios le dice: tus hojas de higuera no me sirven. Usted dice: pero es que yo soy católico, y Dios le dice: tus hojas de higuera no me sirven. Es más, le cuento, usted puede decir: pero yo soy baptista, como dicen algunos. Y Dios le dice: lo siento mucho, pero tus hojas de higuera no me sirven. Yo soy prima de Madre Teresa de Calcuta. Lo siento mucho, pero tus hojas de higuera no me sirven. Con hojas de higuera no se satisface la justicia divina. Entonces, haga de caso usted que tenemos a Dios como el juez justo de la tierra. Y ahora vamos, digamos que ponemos aquí una silla. Y en esa silla lo vamos a poner a usted en el banquillo de los acusados. Y comienza uno por uno. Los ponemos acá. Y pasa una persona acá y dice Dios: bueno, ¿por qué razón debería yo dejarte entrar al reino de los cielos? Y esa persona levanta la mano y dice: porque yo no le hago mal a nadie, porque yo soy buena gente, porque mire, yo le daba de un plato de comida a la gente que lo necesitaba, yo le daba agua al sediento. Y dice Dios: bueno, has hecho las cosas que todo ser humano debería de hacer, pero hojas de higuera no sirven para entrar al reino de los cielos. Usted podrá decir: yo, porque yo era miembro del Taber,
Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Hojas de higuera no me sirven. La religiosidad, mire, hermano, la religiosidad es el enemigo más grande de la justicia divina. Es por eso que Jesús atacó a los religiosos, pero los atacó fuerte, diciéndoles hipócritas. Y como decía un pastor amigo mío, cuando predicaba y estaba bien emocionado, decía: culebra de víboras. Les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué fue lo que no le dijo a los religiosos de aquel entonces? Porque ellos pensaban que por ser judíos ellos tenían derecho a entrar a la vida eterna. Entonces usted se siente en el banquillo de los acusados y Dios le dice: ¿por qué razón debería dejarte entrar yo al reino de los cielos? Y usted le dice: porque mi Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero he depositado mi fe en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque yo creo que solamente a través de mi Señor Jesucristo y de su sacrificio en el Calvario es la única manera como tú puedes tener gracia y misericordia para conmigo. Entonces usted recibirá la respuesta del Señor que te dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Esa es la razón, mis queridos y amados hermanos, por lo cual las hojas de higuera no sirven. Adán y Eva pensaron que lo habían resuelto el problema. El mundo también piensa que lo ha resuelto. El mundo anda buscando cubrir sus errores, anda buscando cubrir sus pecados, anda buscando tapar un poquito su conciencia negra, pintándola de gris y hablando de que los otros la tienen más negra la conciencia que como la tienen ellos. Pero déjeme decirle que las hojas de higuera no resuelven absolutamente nada. El único sacrificio que satisface la justicia divina es la sangre preciosa de Cristo, nada más. Hermano, en el sistema judicial, en estas partes del mundo, en los nuestros allá en América Latina, de México para abajo hasta la Patagonia, usted lo que necesita es tener buenos contactos, tener dinero, y usted resuelve un montón de cosas. Resuelve la mayoría de las cosas, de México hasta la Patagonia. En estas partes el sistema judicial de Estados Unidos y Canadá, no importa quién es usted. Usted puede ser un multimillonario. Si usted ha quebrantado la ley, usted paga. Usted va a la cárcel. Usted mata a una persona, usted ha quebrantado el sistema legal de una nación. Usted ha cometido un crimen. Y ese crimen tiene que ser llevado a un juicio. Y en ese juicio tienen que ponerlo a usted delante de un juez. Y si las cosas son más delicadas de lo común, van a buscar a un jurado. Y usted mató a una persona y lo sientan en el banquillo de los acusados. Usted tiene que satisfacer la justicia de esa nación. Y van a venir los abogados y lo van a querer hundir y van a decir: el crimen terrible que usted ha cometido tiene que pagarlo en la cárcel. Y algunas veces dicen sin parole, ¿verdad? Sin poder salir por palabra. Y algunas personas les han dado, hermanos, hasta 300 años de cárcel, que es una manera de decir: se va a morir en la cárcel esta persona. Y usted dirá: pues sí, pero miren, señores, yo puedo salir a barrer todas las calles de la ciudad si ustedes quieren. Hojas de higuera no satisfacen la justicia de esa nación. Señor juez, le lustro los zapatos todos los días hasta que se muera usted. Hojas de higuera no satisfacen la justicia de esa nación. Yo les puedo dar todos los millones que tengo en el banco. Hojas de... No, la justicia que satisface es que usted tenga que pagar 300 años de cárcel hasta que se muera. Esa es la justicia divina. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la única forma de satisfacer la justicia de Dios, la única. Es por eso que todas aquellas personas, incluyendo nuestros seres queridos, incluyendo nuestros hijos, algunos de ellos, incluyendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, sobrinos, amigos, familiares cercanos, incluyéndolos a ellos, si esas personas no han cubierto su vergüenza,
No han cubierto sus miedos, no han cubierto su culpa y su pecado con la sangre del Cordero de Dios. Mis queridos y amados hermanos, ninguna hoja de higuera le va a servir para entrar al reino de los cielos. Es por eso que cuando celebramos la cena del Señor, como lo hemos hecho en estos días, hermanos, es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Es cuando le decimos: Señor, si no fuera por lo que tú hiciste. Por eso este es un sacrificio sustitutivo. Yo les decía a ustedes, cuando tenemos el pedacito de pan en la mano, es el cuerpo. El cuerpo que debería ser clavado en la cruz es el suyo y el mío. Sin embargo, el Señor dice: yo voy a morir por ti. Y la Biblia dice que nosotros tenemos al acusador, que es el diablo. Y el diablo viene y nos acusa a nosotros. Pero la justicia divina ha sido satisfecha por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa muerte la hemos apropiado nosotros para su honra y para su gloria. Hermanos, me encanta y me llena de gozo el saber que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y porque por la gracia y misericordia de Dios somos redimidos. Eso es lo que somos, redimidos por su gracia, redimidos por su sangre. Bendito el nombre de Jesús. Gracias a Dios que el día que escuchamos el mensaje no fuimos rebeldes, amados míos, y le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Señor. Esa es la razón por la cual es necesario derramar sangre hasta el sacrificio y la muerte, porque es la única manera de satisfacer la justicia de Dios por nuestros pecados. Amén. Inclinen su rostro entonces, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, en esta tarde. Señor, al celebrar esta comunión, al celebrar la cena del Señor, nos hace recordar aquel momento con tus discípulos, esa cena pascual, cuando tu cuerpo fue partido y tu sangre derramada. Te alabamos, te bendecimos, porque un día como hoy nosotros gozamos de ese privilegio. No por nuestras obras, no por nuestros méritos que no valen nada, Señor, sino por la obra de Jesús en la cruz. Bendito sea tu nombre. Es por eso que te alabamos constantemente. Es por eso, Señor, que no hay nada ni nadie que podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Es por eso que tu palabra nos manda amarte con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente. Bendito sea, Señor. Usted que nos mira por internet, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es un buen día para abrirle el corazón al Señor y decirle: Señor, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Entiendo ahora que es necesario un sacrificio y una muerte para el perdón de nuestras faltas, y que tú tomaste nuestro lugar, que nunca cometiste pecado, pero te hiciste pecado por nosotros, y que la maldición de nuestros pecados cayeron sobre ti en ese día en la cruz, por el gran amor que nos tienes. En este día, Señor, abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora, volviendo aquí al santuario, si aquí en el templo hay una persona que nunca antes ha recibido a Cristo y dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, la invitación es para que levante su mano, para que se ponga de pie, para acercarnos a usted y ayudarle a hacer esa oración del penitente, esa oración de arrepentimiento, que es la que nos abre la puerta para comenzar a caminar una vida de triunfo en Cristo Jesús. Padre, gracias por este día que nos regalaste. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida,
Líbranos del mal, Padre querido. Apártanos, Señor, de esta pandemia en la que estamos en estos días. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que la paz de Cristo les acompañe, que el Señor me los bendiga. Este miércoles regresamos a las 7 de la noche, porque es nuestra muy buena costumbre. Así es que aquí nos miremos. Que la paz de Dios la bendiga, que Dios le acompañe. Nos vemos este próximo miércoles.